Con nosotros el doctor Ayravedian. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. ¿Usted cómo le va? Bien, bien. Bueno, me alegro. Hace unos días, cuando se produjo la marcha de vecinos de Arroyito, 3, 4.000, 5.000 personas que protestaban por lo que en aquel entonces era un proyecto del fiscal de la Cámara, en el caso Aubán, de dejarlo, modificando el hecho, dejarlo en libertad al viudo y presunto corresponsable de la muerte de la farmacéutica. Yo señalé que entre esas personas, entre esas miles de personas, probablemente ninguna sabía de qué se trataba, que marchaban en solidaridad sin ningún fundamento, que reclamaban sin ningún conocimiento. Hice dos aclaraciones que las voy a volver a hacer y que son muy útiles. Yo litigo como abogado, he litigado varias veces en los tribunales de San Francisco, en la Cámara esa del crimen de San Francisco. En ningún caso he tenido éxito. El fiscal en todos los casos ha pedido la condena. El tribunal ha hecho lugar al planteo de la fiscalía. Podría tener por esa razón algún tipo de agradecimiento, de resentimiento, sí. Pero no, yo creo que son las reglas del sistema judicial. Usted puede discutir, puede enfrentar, puede recurrir, puede negar la validez de los argumentos del fiscal y de la Cámara, pero lo que yo no puedo negar es que advertí siempre en el fiscal de la Cámara y en los miembros del Tribunal del Crimen de San Francisco una gran seriedad. Sobre todo un hombre, el fiscal, moderado, prudente, equilibrado, más allá de las posiciones que él adoptaba al pedir la condena y ser aceptado ese pedido por el tribunal. Ahora, después del pronunciamiento que absolvió al viudo, que fue consecuencia primero del pedido que ya había adelantado el fiscal. El que decidió la cuestión no es la Cámara del Crimen de San Francisco. El que decidió la cuestión fue el jurado popular, que es el que decide sobre la inocencia o la culpabilidad. Y este lo hizo, hubo un entredicho ahí, si había sido por mayoría o por unanimidad, pero después quedó definitivamente aclarado que lo había sido por unanimidad, aun cuando hubiese sido por mayoría, la mayoría era abrumadora, pero quedó salvado ese contratiempo que se produjo a raíz de unas declaraciones de un jurado que fueron mal interpretadas, de una de las miembros del jurado. Es el jurado el que decidió la suerte del viudo. Y el jurado técnico solamente votan 2 de los miembros del jurado técnico. El tercero, que es el que preside, vota únicamente en caso de empate entre los votos de los miembros del jurado. Es decir, para desempatar, razón por la cual quien presidió ese juicio no votó. Y ahora se ha planteado una cuestión que prácticamente no tiene precedente. La familia Aubán ha llegado, yo entiendo su dolor, su malestar, su preocupación, su angustia, su desazón, que es lo que ocurre con mucha gente que cree que alguien ha hecho algo indebido, algo muy grave, como matar nada menos que a un miembro de su familia, y se irritan, se exasperan cuando a esa persona se la absuelve. Algunos que incurren en actos desproporcionados, otros gritan, otros expresan su furia de manera violenta, otros insultan. Es decir, son muchos modos de exteriorizar la disconformidad. Pero, ¿quién está asesorando a los miembros de la familia Aubán para hacerles creer
que mediante una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia, no el recurso de casación con el cual se trata de revocar, anular, etcétera, un pronunciamiento que ha dictado un tribunal, en este caso absolutorio, sino adelantándose a eso como si la intervención del Tribunal Superior de Justicia se pudiera producir anticipadamente, en forma excepcional, porque entienden que ha habido irregularidades, que el jurado no ha actuado con la debida independencia, que se los ha apurado. El jurado puede haber llegado en cuestión de segundos a una decisión de condena o de absolución. Puede haber demandado la discusión horas, puede haber demandado minutos, puede haber demandado segundos, si ya tenían una conciencia clara y acabada de lo que tenían que hacer. Entonces, hay alguien que los está asesorando. Yo no sé quién es el que lo está asesorando. Ellos tenían una representación jurídica en el juicio. Yo no puedo decir que ese representante jurídico, ese abogado de la querella, sea el que los asesora, el que los ilustra, el que le da línea para hacer lo que están haciendo, que es nacido, yo entiendo, del dolor. El dolor, claro. El dolor impulsa muchas de estas acciones, entiendo, pero también alguien les debe hacer entender lo contrario, que hay un recurso, que ese recurso se debe presentar. Una vez presentado hay que esperar el tiempo de examen y de estudio de ese recurso por parte del Tribunal Superior de Justicia. Y que no hay resoluciones del Tribunal Superior de Justicia para los recursos de casación, último recurso que existe en el sistema de enjuiciamiento de la provincia, que se resuelvan antes de 2 y más años. Entre 2 años y medio, 3 años, porque hay una enorme cantidad de recursos de casación. Casi todos los condenados presentan recursos de casación. Y hay una sola sala de los que integran el Tribunal Superior de Justicia que está integrada por 3 mujeres jueces con una vastísima experiencia. Yo también tengo con ellas bastantes diferencias, porque en el 95% de los casos rechazan prácticamente todos los recursos de casación. No prosperan nada más que una minoría de recursos. La mayoría de las condenas que imponen los tribunales del crimen de Córdoba son confirmadas, con o sin razón, muchas veces sin razón, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. Pero eso es otra discusión. Lo que hay que saber es que se trata de un solo y único tribunal integrado por 3 jueces. En este caso, un caso único en el país, 3 mujeres, que tiene, como dije, una gran experiencia y una larga pertenencia al Poder Judicial. Esto hay que saberlo. Y que la gran cantidad de causas que deben resolver les impide hacerlo en un tiempo menor del que la ley está previendo para estos casos. ¿Pero por qué hay una sola Cámara de Casación? Porque es el único tribunal. No hay presupuesto. Es el más, no, es el más alto. Tiene que haber uno, pero si no hay un nudo. Es que así, es el más alto tribunal, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero también. no habría un mecanismo para agilizar, porque si todo va a parar. Mecanismo, hay muchos mecanismos que se han tratado de instrumentar, pero que no han dado resultados, no han tenido tratamiento legislativo o han sido rechazados. Se trató de crear un tribunal de casación con salas en Córdoba para que examinaran, y solamente el Tribunal Superior de Justicia examinara los casos de inconstitucionalidad. Le doy la respuesta a su inquietud como periodista, como conductor de un programa de televisión y como ciudadano. Ha habido proyectos, todos ellos fueron rechazados. Hay un solo y único Tribunal Superior, es decir, es en el que coinciden
todas las causas, a las que llegan todas las causas. Y este es el tribunal que tiene un grupo de relatores que van estudiando las causas y van ordenándolas, preparando el material para que luego los jueces se aboquen al estudio de cada una de esas. ¿Y usted qué cree? ¿Que la familia Ubán se está equivocando, que está mal asesorada? La familia Ubán está, no sé si está equivocada en orden a la creencia que tiene. Ellos están convencidos de Bueno, que el viudo... yo no puedo decir sobre la creencia de ellos si están o no están equivocados. Lo que les quiero decir, para tratar de ayudarlos, es que el pronunciamiento fue dictado por ciudadanos, por unanimidad, que se inclinaron por la absolución. Es decir, que la responsabilidad de los jueces técnicos prácticamente no existe. No pueden hacer una atribución de responsabilidades al conjunto de la justicia porque hayan resuelto de ese modo. La creencia de ellos puede ser legítima, puede ser digna de respeto, es digna de respeto. El modo, el procedimiento que están siguiendo es inadecuado, no es el que deben seguir. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿quién los ilustra? ¿Quién los asesora? ¿O quién no los frena? Yo sé que ahí hay una desesperación por llegar al Tribunal Superior de Justicia para que éste se aboque de inmediato y resuelva. No se va a abocar de inmediato porque hay un tiempo para abocarse de inmediato. Hay un estudio que realizar. Esto es lo que se debe decir a esta gente para tratar de serenarlo, para tratar de aquietarlo. Doctor, yo conozco muchos, sí, perdón. ¿Cuál es el proceso de selección de un jurado popular? ¿Cómo se realiza eso? Se hace por sorteo. Por sorteo, con personas que deben reunir determinadas aptitudes y condiciones, tener el ciclo secundario cumplido, no pertenecer a la fuerza de seguridad ni ser abogado, tener más de 18 años y menos de una edad determinada, menos de 70 años. Deben reunir esas condiciones porque el ciudadano, a usted le pueden llamar para integrar el jurado popular, y para saber si una persona es culpable o inocente no necesita conocer el Código Penal, no necesita conocer la ley, porque las cuestiones técnicas de la ley las resuelven los jueces técnicos. El jurado tiene una percepción si esta persona que está siendo juzgada, o estas, si son muchas, son o no son culpables, si son o no son inocentes. Esa es la percepción que ellos tienen. Y todos sabemos distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo que en definitiva deben hacer. Por eso, esta es una voz de apaciguamiento de la pasión que evidentemente tienen en procura de obtener un resultado a corto plazo. Pero el camino a seguir debe estar seguramente alimentado por algún tipo de consejos de tipo profesional. En esto yo creo que hay una falla. A quien lo esté haciendo, también le hago una exhortación a que no confunda ni a la familia ni a la gente, a la sociedad en definitiva. Por último, los periodistas en general siempre quieren ver condenas. No se resisten a admitir absoluciones. Creen que porque una persona está acusada es inevitablemente culpable. Entonces sienten también ellos una gran decepción cuando a alguien se los absuelve. E inmediatamente empiezan a trabajar en la dirección de que hubo irregularidades y exageran y ponen notas graves donde ellos también tienen que contribuir quizá muchas veces a no poner. De manera tal entonces que la exhortación no es porque entienda que la familia debe deponer su convicción de que no es culpable esa persona, no, pueden seguir pensando eso, pero tienen que pelear jurídicamente para tratar de demostrar que el fallo es un fallo equivocado, que es un fallo erróneo. De lo contrario, no funciona el sistema. Y nosotros, los abogados penalistas, sufrimos diariamente
muchas veces lo que entendemos es incomprensión de los jueces, insensibilidad de los jueces, errores de los jueces, graves errores de los jueces, como consecuencia también de los prejuicios que tienen los jueces. Pero el sistema está elaborado de este modo. esta manera. De otro modo, tendríamos que quemar los códigos, digo quemarlos metafóricamente. Lo que dice con respecto a los periodistas, me parece que también es porque en muchas veces, si no la mayoría de los casos, somos influenciados por una de las partes, que siempre es la parte de la familia de las víctimas, porque en realidad lo que deciden en la justicia no lo sabemos hasta que salen las argumentaciones de las sentencias y de los fundamentos. Entonces a lo mejor estamos influenciados o movilizados también porque conocemos una sola parte y no tenemos la comprensión total de todo. Y yo le completo esto que usted está señalando acertadamente, que hablo permanentemente con los periodistas que trabajan en materia jurídica en los tribunales penales, con los cuales mantenemos siempre una excelente relación, pero siempre también procuramos que depongan esa actitud militante que tienen, siempre con un fervor exaltado por la condena.